Mi esposo me engañó con mi hermana, así que le pedí el divorcio, pero resulta que el hijo no es de él. Parte 1. Siempre pensé que el amor de mi vida sería mi refugio. Desde que conocí a Miguel en la universidad, sabía que era el indicado. Era todo lo que había soñado. Inteligente, divertido, y con una risa que iluminaba hasta mis días más oscuros. Compartimos risas, sueños y el deseo de construir una familia juntos. Después de 5 años de noviazgo, decidimos casarnos. El día de nuestra boda fue mágico, lleno de risas, abrazos y promesas de amor eterno. Todo parecía perfecto, pero las apariencias pueden ser engañosas. Mi hermana, Clara, siempre había tenido una relación cercana conmigo. Era como una segunda sombra, siempre apoyándonos mutuamente en las buenas y en las malas, compartiendo nuestros secretos más profundos y nuestras esperanzas. Sin embargo, algo en el aire cambió después de nuestra boda. Miguel comenzó a salir más, excusándose con noches de trabajo y reuniones con colegas. Aunque mi intuición me decía que había algo raro, decidí confiar en él. Siempre había sido un hombre honesto y trabajador, y no quería ser la esposa celosa que desconfiaba de su marido. Todo se derrumbó una noche de verano, cuando decidí volver a casa temprano, después de una cena con amigas. La casa estaba silenciosa y oscura, lo que me pareció extraño. Cuando abrí la puerta, una risita familiar resonó en el aire. Mi corazón se hundió al reconocer la voz de Clara. En mi mente, una serie de imágenes se cruzaron. El abrazo de mi hermana, las miradas cómplices entre ellos, y finalmente, la verdad. Avancé hacia la sala, y allí estaban, abrazados en el sofá, perdidos en su propio mundo. La escena fue como un puñetazo en el estómago. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. El dolor me inundó, y una ira indescriptible me envolvió. ¿Qué demonios está pasando aquí?, grité, mi voz temblando con rabia. Miguel se separó de Clara, su rostro pálido como una hoja, y Clara quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue en ese momento cuando comprendí que la traición no venía solo de Miguel, sino también de la persona que siempre había estado a mi lado. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, deseando poder eliminar aquella imagen de mi mente. Después de lo que parecía una eternidad, logré reunir el coraje necesario para darles la espalda y salir de la casa, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Mis pensamientos eran un torbellino de emociones: tristeza, furia, traición. La idea de perder a mi hermana y a mi esposo al mismo tiempo me resultaba insoportable. Pasé los siguientes días en un limbo emocional, con lágrimas surcando mis mejillas mientras buscaba respuestas en el fondo de mi alma. ¿Cómo podían haberme hecho esto? ¿Era mi amor por Miguel tan ciego que no vi las señales? La soledad se convirtió en mi compañera constante, y cada rincón de la casa me recordaba el amor que había creído tener. Finalmente, la decisión estaba clara. Necesitaba liberar mi corazón de este dolor y tomar el control de mi vida. Pedí el divorcio, convencida de que era lo mejor para mí. La noticia devastó a Miguel, quien intentó suplicarme que reconsiderara, pero nada podía borrar la imagen de ellos dos juntos. La traición era demasiado profunda, y aunque aún lo amaba, sabía que el amor no siempre es suficiente para sostener una relación. La noche que se lo conté, mis palabras salieron entre lágrimas y sollozos. Miguel se quedó en silencio, intentando procesar lo que había escuchado. Me decía que quería cambiar, que había aprendido su lección, pero yo solo podía pensar en el dolor y la desilusión. La traición se había colado en mi corazón como un veneno, y ya no podía imaginar un futuro a su lado. Mi esposo me engañó con mi hermana, así que le pedí el divorcio, pero resulta que el hijo no es de él. Parte 2. El proceso de divorcio fue un camino lleno de baches. Mientras lidiaba con el dolor de la traición, me enfrenté a la realidad de tener que reconstruir mi vida desde cero. Mis días estaban llenos de soledad y mis noches de insomnio. Cada vez que intentaba dormir, mi mente regresaba a esos momentos de felicidad compartida, a las promesas que alguna vez intercambiamos. En cada rincón de la casa había un recuerdo que me hacía sentir aún más sola. Mis amigos me apoyaron, y algunos incluso me aconsejaron que cortara por completo la relación con Clara.
pero en mi mente, la idea de perder a mi hermana era un dolor que no podía soportar. Había un lazo entre nosotras que había perdurado a lo largo de los años, y aunque la traición era una herida profunda, parte de mí deseaba que pudiéramos encontrar una manera de sanar. Un día, mientras organizaba mis cosas, encontré un viejo álbum de fotos. Al hojearlo, me topé con imágenes de nuestro pasado, risas, aventuras y momentos que parecían más sencillos. Las lágrimas brotaron de mis ojos, y no pude evitar recordar los días en que éramos inseparables. Pero esa conexión se desvaneció cuando tomé la difícil decisión de decirle a Clara lo que sentía. La confrontación fue inevitable. Quería entender por qué lo había hecho, y a la vez, necesitaba dejar en claro que su traición había causado un daño irreparable. Nos encontramos en un café, y mientras tomaba un sorbo de café, noté la tristeza en sus ojos. «Lo siento tanto», dijo, su voz quebrándose. «No sé qué me pasó. Estaba confundida. Mis emociones eran un torbellino, pero elegí escucharla. Hablamos sobre nuestras inseguridades y el miedo de perder a las personas que amábamos. Clara reveló que había sentido que siempre vivía a la sombra de mi felicidad, y eso la llevó a tomar decisiones desastrosas. Me di cuenta de que la traición era un reflejo de su propia lucha interna. Ella también estaba herida, y aunque su dolor no justificaba sus acciones, me hizo reflexionar sobre la complejidad de nuestras relaciones. La conversación fue dolorosa, pero también liberadora. Decidí que, aunque la herida era profunda, quería intentar entenderla y encontrar un camino hacia la reconciliación. Sin embargo, eso no significaba que todo volvería a ser como antes. Mientras empezábamos a sanar, Miguel apareció en mi vida de nuevo. Un mes después de haber pedido el divorcio, Miguel me llamó, preocupado. Me contó que había estado hablando con un abogado y quería discutir algunos asuntos. Me sorprendió su insistencia. Cuando lo vi, noté un cambio en su rostro, una mezcla de culpa y confusión. «Necesito decirte algo», comenzó, su voz temblando. «Hice una prueba de paternidad, y no soy el padre de su hijo». En ese momento, el mundo se detuvo. La revelación hizo que todas mis emociones se desbordaran. La traición, el dolor y la decepción se mezclaron con una extraña sensación de alivio. Aunque me sentí herida por su infidelidad, la idea de que su hijo no fuera suyo me hizo cuestionar muchas cosas. ¿Cómo había podido llegar a este punto? Sin embargo, me dejé llevar por la rabia y el rencor. «¿Y qué quieres que haga con esto, Miguel? ¿Qué se supone que significa?». Su mirada me decía que él también estaba lidiando con sus propios demonios, pero en ese momento no podía importarme. La herida seguía fresca, y las respuestas no parecían importar tanto como el dolor que sentía. Miguel intentó explicarse, pero cada palabra sonaba vacía. Mi corazón seguía desgarrado por la traición de él y de Clara. Había sido un juego en el que todos éramos marionetas de nuestras inseguridades y decisiones desastrosas. Mi esposo me engañó con mi hermana, así que le pedí el divorcio, pero resulta que el hijo no es de él. Parte 3 y final. Miguel intentó buscar redención, pero mis sentimientos estaban en una montaña rusa. Después de una serie de conversaciones, decidí que era mejor cerrar la puerta y seguir adelante. Aunque aún lo amaba, sabía que el amor no siempre es suficiente para sostener una relación. La vida estaba cambiando rápidamente, y necesitaba enfocarme en mí misma. El proceso de divorcio avanzó, y con él, un sentido de liberación. Poco a poco, fui reconociendo mi valor y redescubriendo mi independencia. El amor propio se convirtió en mi prioridad. Comencé a explorar mis pasiones olvidadas, a volver a hacer cosas que me hacían feliz. La pintura, que había dejado de lado, se convirtió en mi terapia. Cada trazo en el lienzo me ayudaba a liberar el dolor y el resentimiento acumulados en mi interior. Con el tiempo, el perdón se hizo parte de mi proceso de sanación. Acepté que la traición de Clara provenía de su propia lucha interna. Aunque aún había dolor, elegí trabajar en una nueva relación con ella, basada en la honestidad y la vulnerabilidad. Fue un viaje largo, lleno de altibajos, pero valió la pena. El primer paso fue asistir a terapia juntas.
donde aprendimos a comunicarnos sin juicios ni resentimientos. Descubrimos que ambas habíamos luchado con la presión de ser perfectas, y eso nos había llevado a tomar decisiones equivocadas. Un día, mientras pintaba, me di cuenta de que el pasado no podría ser borrado, pero podría aprender de él. La traición de Miguel y Clara no definía mi futuro. Era solo un capítulo en mi vida. La liberación llegó cuando decidí dejar de lado la culpa y el rencor, eligiendo en su lugar la compasión y el entendimiento. Finalmente, con el tiempo, ambos logramos forjar una nueva relación. Clara y yo aprendimos a apoyarnos de nuevo, y aunque las cicatrices de la traición siempre estarían presentes, el amor que una vez compartimos se transformó en una conexión más profunda. Acepté que todos somos humanos, y a veces, nuestras decisiones pueden ser impulsadas por nuestras inseguridades y miedos. Miguel también encontró su camino. Después de meses de reflexión, tomó la decisión de cambiar su vida, buscando un nuevo propósito. Un día, me escribió para disculparse de nuevo, y aunque ya no sentía el mismo amor por él, aprecié su sinceridad. La conversación fue un cierre que ambos necesitábamos. Con el tiempo, el dolor se convirtió en una lección valiosa. Aprendí que las traiciones, aunque desgarradoras, pueden ser catalizadores para el crecimiento personal. En lugar de dejar que definieran mi vida, elegí construir sobre la base de mis experiencias y salir más fuerte. La vida siguió adelante, y aunque siempre recordaría lo sucedido, era solo una parte de mi historia. Ahora miro hacia el futuro con esperanza. He aprendido que el amor propio es el primer paso para sanar. Me siento empoderada, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida me presente. La traición ya no me define. Más bien, es un recordatorio de mi fuerza y mi capacidad de amar y perdonar, incluso en los momentos más oscuros.